Muy buenas a todos y sean nuevamente bienvenidos a Argentina Distópica. Hoy tenemos un nuevo capítulo del arte de la guerra y uno especial, porque constituye el último de esta extensa saga de un breve tratado. Existen 9 tipos de terrenos en el arte de la guerra, de acuerdo a los cuales vamos a tener que actuar en consecuencia. El primer terreno, como vemos en pantalla, es titulado el terreno de dispersión. El terreno de dispersión es cuando las líneas enemigas no están claras, no están notoriamente agrupadas y no tenemos la certeza de al disparar dar en el blanco o de no estar atacando a uno de los nuestros. ¿Qué hay que hacer en un terreno de dispersión? Lo que hay que hacer es no luchar. No, pero somos todos iguales, hay que respetar, somos todos iguales. ¿Han escuchado alguna otra frase más que esta en estos últimos, en Argentina al menos, 5 o 7 años? Yo pienso que no, porque cuanto más homogéneas sean las líneas enemigas, cuanto más resplandeciente y aunado esté el blanco, más fácil es atacar. Han esperado gota a gota con el paso de las décadas y casi sin notarlo, muy subrepticiamente, como lo hacen las élites, han unificado, han arrebañado, si es que existe ese verbo, a la masa que ellos atacan, que es prácticamente toda la humanidad, mediante distintos artilugios. El primero e inequívoco, seguramente siguiendo la línea histórica oficial, haya sido la religión, aunque rápidamente las ideas políticas, como el capitalismo, el comunismo, las económicas, los clubes de fútbol, el deporte en general, los grupos musicales, las tribus urbanas, todos estos movimientos posmodernos como el feminismo, o las ultraderechas, o las ultraizquierdas y demás, que generalmente hilvanan ideas políticas con tendencias musicales, con adicciones, una cosa un poco rara, pero de esta manera se ha ido atomizando a la sociedad para de esta manera tener a los grupos más claros y de esta manera, con los cada día menos sectorizados seres humanos, saber cómo actuar en cada grupo. En un terreno ligero no te detengas, un terreno ligero, un terreno donde hay pocas o prácticamente ninguno de las líneas enemigas, y trazando un paralelismo, pienso que este reino en el que vivimos durante muchísimo tiempo fue un terreno ligero en el cual las élites prácticamente no se detuvieron. Si pensamos en el porcentaje, si hoy nos parece bajo, imagínense en el siglo anterior el porcentaje, digo, de disidentes que había, de gente descontenta con el sistema o que pudiera tener acceso a algún tipo de conocimiento para fundar justamente esa resistencia y no ser un rebelde sin causa. Bueno, con la irrupción, probablemente con la irrupción de Internet, si es la primera vez que ha estado entre nosotros, las líneas submarinas del siglo XIX no dicen lo mismo, se han percatado, me parece muy extraño que no lo hayan intuido, que ese porcentaje ha aumentado peligrosamente y esto ya no se trata de un terreno ligero y en consecuencia tuvieron que detenerse en el 2020, tal vez. El tercer tipo de terreno es un terreno clave, un terreno importante. Y miren qué paradójico este mundo en que vivimos y el mundo bélico, porque el consejo de Sun Tzu para un terreno clave es justamente no atacar, pero si prestamos atención y paramos la oreja y nuestra vista a lo que tenemos alrededor hoy en día, es exactamente lo que hacen los centros de poder. No atacar directamente, sino invitar al ser humano a que se autoinmole a él y a sus estructuras más fundamentales y las pocas que quedan en esta sociedad putrefacta. Ellos quieren destruir la familia, pero te dicen que apoyan a la familia con el sistema humillante de los planes sociales,
lo que deriva en una vagancia total en los padres, con problemas como el alcoholismo, las drogas, en fin, una degradación humana. Ellos quieren destruir a la mujer, pero te dicen que la quieren salvar, cuando en realidad la están transformando en un hombre. Y así podríamos seguir largo y tendido para darnos cuenta que en los terrenos clave, vaya que la mujer es una clave de este mundo, las élites triunfan pero no atacan, porque el supremo arte de la guerra, como dice el capítulo número 1, es vencer al enemigo sin luchar. Como última acotación a este particular, es un llamado de atención y no positivo que las élites tengan un filósofo como este personaje que ya esté diciendo abiertamente cosas que hace poquísimo tiempo hubiesen causado un aluvión y una posible hecatombe. Esto quiere decir que la gente está muy adormecida. El siguiente terreno, y ya causa hasta risa, hay que reírse un poco, es el terreno de la comunicación. ¿Qué hay que hacer? Dice Sun Tzu en un terreno de comunicación: no dividirse. Vaya que la comunicación oficial de este mundo, lo hemos visto estos últimos 25 26 meses, si algo no hace en los temas importantes, no en el River Boca o en el Barcelona Real Madrid, es no dividirse en absoluto, y aquel que pretenda hacerlo, para afuera. El siguiente terreno es un terreno de intersección, y lo que hay que hacer es establecer comunicación. Podemos pensar este mundo como una pirámide, la famosa pirámide del billete, aunque también lo podemos pensar como dos círculos. Uno son las élites y otro es el resto de la humanidad. Y quieran o no, tiene que haber un punto de contacto entre ellos y el rebaño. ¿Y cuál es este punto de contacto? Irónicamente, gente que es parte del rebaño. Porque si pensamos en el ejército, en la policía, los médicos, los enfermeros, los periodistas, muchos literatos, pintores, cantantes, mismo los curas de una parroquia perdida en la Puna, Argentina, ellos son del pueblo, al menos en el bolsillo, económicamente hablando, pero en realidad son el primer contacto, el primer cortafuego que tiene el pueblo para llegar a las élites, si bien muchos de ellos ni siquiera sepan que las élites existen. En un terreno difícil hay que entrar aprovisionado. Bueno, provisiones y municiones, de más está decir que no le faltan. El siguiente terreno es un terreno complicado y lo que hay que hacer allí es circular, es marchar. Digamos que de un tiempo a esta parte, el hechizo que comenzó en el año 2020 comenzó poco a poco a deshacerse y mucha gente comenzó a hacerse, no tantas, pero sí alguna que otra pregunta. Bueno, ya sabemos que para todas nuestras preguntas ellos tienen respuesta y cuando no la tienen activan simplemente un nuevo hechizo cada vez más burdo, tal vez porque saben que la gente está cada vez más adormecida. En el siguiente tipo de terreno, que es un terreno cercado, hay que hacer estrategias. Bueno, cercadas están las élites, ya que por cada uno de ellos habrá 1, 2, 5 millones de nosotros, y estrategias viendo que en 1871, cuando mi tatarabuelo estaría en pañales, 2 masones de grado 33, el héroe, como no, de la independencia italiana Giuseppe Mazzini y el británico Albert Pike, predijeron en un intercambio de correo la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. El último terreno, y no redundaremos en él por haber hablado en capítulos anteriores, es un terreno mortal y lo que hay que hacer es luchar justamente hasta la muerte. Se me da que a estos señores la guerra siempre se le ha dado bastante bien. Si hablamos de frases notorias y totalmente contrastables con la realidad actual, una de ellas es esta:
Se podría preguntar cómo enfrentarse a fuerzas enemigas numerosas y bien organizadas que se dirigen hacia ti. Esta última parte no tanto, pero atención, la respuesta es quitarles en primer lugar algo que aprecien y después te escucharán. Quitales algo que aprecien, digámosle, su facultad de salir a la calle, de abrazar a sus seres queridos, de viajar, de trabajar, de llevarse el pan a la boca y después te van a escuchar. ¿Cómo cambió en un chasquido de dedos de un día para otro, prácticamente en marzo de 2020, la tónica en la calle, el nivel de sumisión y de obediencia? ¿Por qué? Porque hasta ese día de marzo a la gente no le habían sacado completamente algo que apreciaban muchísimo, como puede ser llevarse algo a la boca, y después de aquello los comenzaron a escuchar. Cuando se hallan ante un grave peligro, o peligro entre comillas, o grave también, pierden el miedo. Cuando no hay ningún sitio a donde ir, permanecen firmes. Cuando están totalmente implicados en un terreno, se aferran a él. Si no tienen otra opción, lucharán hasta el final. ¡Ay, estos luchadores modernos, estos héroes! Por esta razón, los soldados están vigilantes, sin tener que ser estimulados, se alistan sin tener que ser llamados a filas, son amistosos sin necesidad de promesas y se puede confiar en ellos sin necesidad de órdenes. Creo que en este particular los comentarios ya sobran. Otra perla, una más. El principal engaño que se valora en las operaciones militares no se dirige solo a los enemigos, sino que empieza por las propias tropas para hacer que le sigan a uno sin saber a dónde van. Es tan paradójico, tan maquiavélico, tan ajustado a la frase de Shakespeare, ¿no?, que decía que el infierno está vacío porque todos los demonios están aquí. Me refiero a este mundo, que mucha gente, desplegando diferentes oficios, habrá incluso pinchado a algún ser querido, un familiar suyo y demás, pensando que lo estaba ayudando, que le estaba incluso estirando sus esperanzas en este mundo, cuando en realidad estaba haciendo todo lo contrario. Pero claro, el principal engaño no se lanza al enemigo, sino que se lanza a las propias tropas, totalmente aplicado, una vez más, a lo que vimos en este último tiempo. El siguiente capítulo es titulado Sobre el arte de atacar por el fuego. El fuego está siempre presente, incluso en los días de hoy nunca falta la noticia que alguna colilla de cigarrillo o algún distraído asador, si alguien puede creerse eso, exterminó la mitad de un bosque, en Estados Unidos, en Europa, aquí en Sudamérica o en cualquier lugar del mundo. El fuego también estuvo presente, por ejemplo, en el lejano, no tan lejano, siglo XIX, donde nos contaron que ciudades enteras en Estados Unidos, como Chicago o San Francisco, se derritieron por una señora que incineró un desayuno de mermeladas y huevos, o porque una vaca se pasó de un campo a otro y no sé qué hecatombe ocurrió. En definitiva, el mundo moderno se ha afeado muchísimo porque por una inentendible circunstancia éramos capaces con caballos y carretas de construir magnos edificios y hoy que estamos en la cúspide tecnológica y arquitectónica hacemos rectángulos soviéticos. Como colofón al capítulo de hoy, al arte de la guerra y en consecuencia de esta saga, tenemos el capítulo 13 sobre la concordia y la discordia. Fallar en conocer la situación de los adversarios por economizar en aprobar gastos para investigar al enemigo es considerado inhumano en la guerra. Tenemos la certeza de que nuestros teléfonos celulares
no nos escuchan cuando hablamos? ¿Nunca conversaron con algún amigo y al poco rato les apareció una publicidad sobre lo que estaban conversando? Supuestamente tenemos que autorizar nuestros micrófonos. Sin embargo, en el lejano, cercano país de Bélgica hay una computadora que le llaman la bestia, a donde va cada uno de los datos de todos los aparatos electrónicos. Y toda esa gente detrás de las ONGs o fundaciones médicas tienen interés en nuestra salud, teniendo en cuenta que otrora estuvieron detrás de las peores guerras y atrocidades del mundo. ¿Quién no vio además una película del científico bueno? Parece imposible imaginarlos haciendo lo que hacen algunos. Y esos experimentos tan simpáticos y graciosos en los que, por ejemplo, participan niños, ¿están seguros que tienen por finalidad un buen puerto o solamente saciar la curiosidad de determinados investigadores para el bien de la infancia, el crecimiento y demás? Cada día este mundo tiene más cámaras, no solo en los teléfonos celulares, sino en las calles, y cada día tiene más delincuencia. ¿Son esos drones simpáticos robots que solo se utilizan en situaciones de emergencia para llevarte una pizza a tu piso 25? ¿O tal vez están preparando el terreno y el día de mañana darle otras utilidades más interesantes para los amos del mundo? ¿No será todo eso parte de esta máxima de Sun Tzu, la cual declara inhumano en la guerra no invertir en espionaje e investigación de los movimientos del enemigo? No podía faltar, como no, un apartado dedicado a nuestros queridos amigos espías, mercenarios, que tanto abundan por estos lares. El espía local, bueno, este ni siquiera sabe que lo es, ¿no? Aquel que dedicaba sus días a, desde el balcón, insultar o a veces arrojar algún elemento a la gente que veía por la calle. Por otro lado, tenemos al espía interno, que son los funcionarios, cómo no, esa lista publicada por el periodista Nicolás Moraz, donde diputados, senadores, políticos en general y también supuestos activistas por los derechos humanos, caras visibles de las ONG y demás asociaciones que no parecen velar por los intereses de la Argentina, pero que de cara a la galería son ángeles de la guarda, aparecían todos y cada uno aunados, compartiendo lista, trabajando para una sospechosa asociación de un más que inefable y repugnante señor, que los denominaba a todos ellos como agentes, esta es la palabra que usaban, agentes confiables en América Latina. Hablamos de este señor que se parece bastante al presidente de un país ahora que es el mejor país del mundo, que tiene la bandera amarilla y azul. Recomiendo dar un vistazo a la realidad basada en actores, ¿no? Otra frase de Shakespeare: el mundo es un teatro, cada hombre y mujer un mero actor. Hay un papel que lo puede interpretar un actor o varios, y un actor puede interpretar a su vez varios papeles. El doble agente, dícese de aquel que se enfrenta al sistema, saca sus trapos supuestamente al sol y después no para de reunirse, facturar y sacarse fotos con él. Abundan en la fauna actual. Luego el espía liquidable, que es aquel que tiene contacto con los espías enemigos para darle información falsa. No sé si les suena a estos verificadores modernos, ¿cómo es que le dicen? Fact-checkers, los cuales hablan con Dios y saben qué es verdad y qué es mentira. El último es el espía flotante, que es aquel que va y viene permanentemente a las líneas enemigas para siempre traer información fresca y de confianza.
Si para algo otorga facilidades el sistema, es precisamente para esto último. No vivimos en un mundo de ángeles de la guarda. Como leí alguna vez una máxima, ningún famoso es tu amigo, aunque haya sido tu ídolo. Hay demasiadas instancias, demasiados embudos, demasiados sapos duros que tragar y demasiada confianza de un grupo de psicópatas descorazonados y desalmados que ganarse para llegar a determinados estratos, no solo de la política, no solo de los bancos, de las grandes entidades supranacionales, sino del arte, por llamarlo así, del deporte y de todo aquello que tenga una masividad. No puede quedar un cabo suelto. Decía Mark Twain que la más cobarde de las mentiras son las medias verdades, y si comenzaron a ofrecérnoslas con el sistema educativo, posteriormente con la difusión de una cierta literatura, más recientemente de Internet, siempre que el sistema te ofrezca, luego de su pila de mentiras, de su entretenimiento, de su distracción, alguna verdad que puedas contrastar con la realidad, no va a ser más que para cumplir tu función, no de tu educación, sino de tu formación, pues estás siendo formado como una tuerca para simplemente ser un mero partícipe, otro ladrillo en el muro, como dice esa canción de Pink Floyd, y simplemente saber cómo apretar un par de tuercas, pero sin comprender toda la maquinaria de la que está siendo parte. Quienes dominan el mundo no tienen solo conocimiento en el arte de la guerra, sino que se han apropiado de ciencias más sutiles como la alquimia, la psicología, el manejo energético del ser humano, y esa es la base de su poder. Ciencias mediante las cuales pueden transformar a un ser humano en una máquina de trabajar, pagar impuestos y obedecer, en un ser venido a menos, defraudado, resentido y muy cruel. No vivimos en el maravilloso mundo de Disney, aunque sea lo que tratan de inculcarnos desde que tenemos 2 años de edad. No vivimos en el mejor de los mundos posibles, por más filósofos y supuestos intelectuales que les hayan pagado a lo largo de nuestra historia. Los horrores antiguos no solo no han desaparecido, sino tal vez estén recrudeciendo, o tal vez solo nosotros ahora tengamos ojos para verlos y para aceptarlos en nuestros corazones. Y la pregunta del millón, entonces, ¿qué hacer con todo esto? Porque si la diferencia entre alguien que sabe leer y alguien que no lee es ninguna, la diferencia entre alguien que lee y no hace nada respecto a eso y alguien que no lee tampoco es ninguna. Por lo que yo abogo en primer lugar es por estar tranquilos, sosegados, por al menos algunos momentos de cada día no caminar al ritmo del rebaño y al ritmo que la sociedad nos propone. Porque de esta manera, y como se dice ahora, vamos a comenzar poco a poco a despertar, aunque más me gusta regresar y todavía más la palabra recordar quiénes somos y que en este lugar estamos de paso, desenamorarse un poco de este mundo y sus pasajeros placeres. ¿Qué hacer cuando sentimos que el mundo de barro y hierro nos está sobrepasando y, como decía Gustavo Cerati, se está robando parte de nuestra esencia? Cierro con esta frase del Mercader de Venecia que le atribuyen a William Shakespeare. Mira la bóveda celeste tachonada de astros de oro. Ni aun el más pequeño deja de imitar en su armonioso movimiento el canto de los ángeles. Tal es la armonía de los seres inmortales, pero mientras nuestro espíritu está preso de esta oscura cárcel, no la entiende ni percibe. Así cerramos la saga del arte de la guerra.
Nos vemos en el próximo capítulo de Argentina Distópica. Un abrazo para todos.